Muy bien, pónganse de pie, vamos a orar, por favor. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos. Muchísimas gracias porque en este día tú te sigues glorificando en nuestras vidas. Tú sigues dándonos la bendición, la oportunidad, Padre, de ir avanzando, Señor, en tus caminos. Gracias, bendito Dios, porque hoy vamos a continuar con este curso de evangelismo. Vamos a ver la segunda parte, con la cual, Señor, nos estás dando herramientas necesarias para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo en la gran comisión de una manera correcta, de una manera ordenada, bendito Dios. Por eso es que necesitamos que tu Espíritu Santo, Señor, el día de hoy trabaje en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, en nuestro intelecto, en todo nuestro ser, para que cada uno de nosotros, Padre mío, podamos ser ministrados por tu palabra, por tu enseñanza, por la Biblia, Señor, para ver de qué manera es como nosotros debemos de evangelizar bíblicamente. Desafortunadamente han habido muchos cursos, muchos talleres de evangelismo erróneo, y también eso no ha dado eficacia en muchos lugares, Señor, sobre todo en esta zona en la que nosotros vivimos, bendito Dios. Por eso es que necesitamos que de una manera bíblica tú nos alientes, Señor, de una manera bíblica tú nos instruyas, tú nos des las herramientas necesarias para poder llevar a las personas, Señor, a tus pies, para que todas esas almas que están perdidas puedan ser rescatadas, bendito Dios Todopoderoso. Ayúdanos, te lo rogamos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Y la iglesia dice, amén. Gloria a Dios. Ok, ¿a quién le faltó manual la semana pasada? Ah, mira, hija, ahí en ese folder, ahí agarra el tuyo. ¿A quién más le faltó manual? ¿A Viri? A ver, bueno, ahí por ahí repártanos, por favor, a quien les haya faltado. Sí, sí. ¿Qué pasa aquí? Muy bien, pues vamos a continuar entonces con la segunda parte. Los que sacan fotos, no sé si ya les sacaron foto ya en la portada, pero de todas maneras todo viene ahí en el manual. Ahorita no va a ser necesario las fotos porque al final de cuentas todo viene ahí en el manual. Entonces, de nada, como me queda la costumbre de los miércoles, ¿verdad? Pero ahí viene ya todo en el manual. Ok. Esta es la parte número 2 de ese manual. Ahí ustedes van a encontrar en su manual el número 2 que dice evangelizando con éxito. Lo que ya están en su página, evangelizando con éxito. Dice 2, evangelizando con éxito. Dice, el éxito en la evangelización depende de dos cosas, de la oración y de evangelizar con denuedo. ¿Ok? Vamos a ver primero la oración y el evangelismo. Ahí tienen ustedes las preguntas, ¿verdad? Miren, ahí está el micrófono. Cada que alguien me vaya a leer una cita, por favor que sea con el micrófono, para que en el video se pueda escuchar todo lo que estemos dialogando aquí en este taller, por favor. Entonces, aquí como número 1 dice, ¿por qué oraba Pablo en Romanos 10:1? Ahí en sus manuales hubo una equivocación, dice Romanos 9:1, pero ahí corríjanle por favor, es Romanos 10:1, y alguien hágame favor de leer esa cita. Nada más sí les voy a pedir que sea de una manera así muy diestra. Recuerden que aquí habemos puros eruditos que necesitamos leer rápido la Biblia, al fin que algunos hasta con sus celulares pues ya la buscan rápido, para que no nos entretengamos en estar buscando la cita. Adelante Lolita, pasen el micrófono por favor a Lolita.
Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ok, entonces, ¿por qué oraba Pablo en Romanos 10:1? Para salvación. Esa es la respuesta ahí en su manual, por favor. Para nuestra salvación. Ok, la que sigue. Ahí vayan viendo las citas para que las vayan de una vez buscando y como les decía, que rápido las abordemos y no nos entretengamos ahí en buscar la cita. ¿Qué se nos manda hacer en Primera de Timoteo 2:1-2? Primera de Timoteo 2:1-2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ok, entonces, ¿qué se nos manda hacer? Orar. ¿Ok? Ahí está, orar, para que vayan llenando ahí su cuestionario, por favor. La que sigue es, ¿con qué propósito debemos orar? Según Primera de Timoteo 2, del 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Con qué propósito debemos orar? Según Primera de Timoteo. Para la salvación. Ok, esa es la respuesta en su cuestionario. Para la salvación. Ahora vayan buscando Efesios 6, 19 al 20. No, ya esa ya la leyó su marido. Sí, porque aquí la pregunta es, ¿con qué propósito debemos orar? Perdón, sí, ¿verdad? Sí, es otra vez Primera de Timoteo, pero ahora es del 3 al 4. Pero ahora es Efesios 6, 19 y 20. Sí, entonces sí voy bien, ¿verdad? Sí. Ya ves, no me confundan. Entonces, ¿qué pedía Pablo en oración en Efesios 6, 19 y 20? Y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Ok, entonces, ¿qué pedía Pablo en oración en Efesios 6, 19 al 20? ¿Qué pedía? No, denuedo, exactamente. Denuedo, entonces, en relación con el evangelismo, ¿qué debemos pedir en oración? Hay 2 puntos. Aquí acabamos de entender que hay 2 puntos de oración. ¿Cuál? Salvación y denuedo. Así es. 1, salvación, y 2, denuedo. Muy bien, entonces, empezando con esto, nosotros, cuando vamos a evangelizar, familia, no podemos nada más así. Claro, bueno, si es de un de repente que sale, ¿cómo se dice esa palabra? Espontáneamente. Bueno, ni modo de que estés en un lugar en donde estás a punto de empezar a evangelizar a alguien y espérame tantito, y te pones a orar, Señor, por favor, ayúdame. Lógico que no lo va a hacer, pero cuando tú tienes la determinación de que vas a ir a un lugar a evangelizar a alguien, ahí en cuanto las mujeres estaban poniendo de acuerdo, no sé si ya se les apagó ese fuego, pero andaban diciendo que iban a ir a los asilos, que iban a ir a los hospitales, a hacer varias cosas. ¿Qué sucede? Que antes de ir a hacer esa labor tan hermosa y tan importante que tenemos que hacer todos, es necesario orar. O sea, tenemos que orar, y principalmente hay 2 cosas por las que vamos a orar. Para que las personas a las que les vamos a hablar sean salvas. Y la otra, que Dios nos dé denuedo. Digan conmigo, denuedo. Necesitamos el denuedo porque precisamente por no tener denuedo, sí.
no te me adelantes. Ahorita vamos a la descripción de denuedo. Ya la mayoría sabemos que es denuedo, pero ahorita vamos a escudriñarlo para que entendamos bien por qué Pablo, principalmente Pablo, fue el mayor evangelista, el mayor misionero de la Biblia. Él hablaba mucho de esa palabra. ¿Por qué? Porque sin denuedo, por eso es que muchos no evangelizamos. Porque muchas veces nos la pasamos, Señor, te pido dinero, Señor, te pido estabilidad, Señor, te pido salud, Señor, pero nunca le pedimos denuedo. Y la verdad es lo primerito que un cristiano le debe de pedir al Señor. Señor, dame denuedo para poder evangelizar, para poder vivir de la manera cristiana como tú lo mandas a través de tu escritura. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a ver formas populares de evangelizar. Hoy en día hay 3 formas populares entre los cristianos a la hora de predicar el evangelio. Bueno, vamos a ver el primero, es evangelismo amistoso. Ahí tienen su cuestionario. El primero es evangelismo amistoso. Pero de antemano les digo que estas formas populares no son bíblicas. Es más, me faltó aquí, debía haberle puesto ahí entre paréntesis. Es más, si quieren ustedes pongan entre paréntesis ahí, no bíblicas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque siempre lo popular no es bíblico. Entonces, y más en este caso, la forma de evangelizar, muchos dicen, bueno, es que yo voy a evangelizar a una persona, pero primero tengo que hacerme amigo de esa persona. Entonces ya es un gran pretexto para durar cierto tiempo sin que lo abordes evangelizando. Hay personas que a lo mejor llegan a una escuela y dicen, sí, voy a evangelizar, pero hasta que se hagan mis amigas, hasta que se hagan mis amigos, ya los voy a empezar a evangelizar. Entonces voy a tener la estrategia de que lo voy a invitar a mi casa, luego que nos vayamos al cine, luego que hagamos esto y que el otro. A lo mejor suena así como que dices, pues es una buena estrategia, ¿verdad? Humanamente hablando, podemos pensar que es una buena estrategia. Pero yo les pregunto, ¿esa estrategia usaban los apóstoles o nuestro Señor Jesús? Pues ellos con quien se topaban, lo evangelizaban. Ellos no necesitaban estar haciendo amistad con la gente para poderlos evangelizar. Ya si tú ya tienes amigos ya de hace tiempo y todo eso, y ya te va a ser mucho más fácil evangelizarlos por ser tus amigos, eso ya es otra cosa. Pero nosotros tenemos que evangelizar hasta las piedras, porque esa es nuestra encomienda de parte de Dios. Y lógicamente, ¿verdad? Eso fue un hiperbolismo, porque a las piedras no las vamos a evangelizar. Pero a los que parecen piedras, sí, a todos hay que evangelizar. El número 2 empieza con F de famoso. Es muy común en la iglesia del siglo XXI que algún famoso se hace cristiano y ya lo usas para evangelizar a la gente. Es más, nosotros aquí los pastores del Bajío, y luego por eso me hablan para estarme echando pleito por las cosas que digo, pero pues ni modo, son ejemplos. Pero hace algunos años invitamos a una mujer llamada Olga Briskin, que todos conocen a Olga Briskin, los más viejitos la conocen mejor, ¿verdad? Como decía, todos queremos ver a Olga, ¿no? Había una frase así. Bueno, ella se hizo cristiana evangélica. De hecho, ella es pariente mío, es pariente política. Es prima prima hermana de un tío mío. Y cuando vino a Celaya, pues de hecho aquí andaba mi primo, que es su sobrino, y hasta nos presenta y tenemos fotos, porque de una vez se los digo por si alguien va, el pastor está criticando eso, pero ahí hasta salió fotos con ella. Entonces, miren, ella es una cristiana verdadera, no como algunas otras que se dicen ser cristianas en la farándula y no lo son. Ella es cristiana verdadera. Sin embargo, eso no es lo correcto, no es lo bíblico y ni siquiera es lo efectivo.
para evangelizar a la gente. Nosotros llenamos el auditorio Tres Guerras con una gran mentira, porque también es el grave problema cuando empiezan a evangelizar así con gente que se acaba de convertir, gente famosa y todo eso. Ese día se pusieron pancartas, hizo invitación y esto, que iba a estar Olga Briskin en el auditorio Tres Guerras. Entonces la gente que la llegó a conocer, todos decían, o una de dos, o va a salir de Heredet, o va a salir tocando el violín, porque toca el violín precioso. Ella desde chiquita tocaba el violín, su papá le enseñó y toca muy bonito el violín. Entonces es un espectáculo. De hecho, esa mujer por eso fue tan exitosa, porque fue un espectáculo. Entonces, ¿qué creen que se llenó? Se llenó ahí el auditorio Tres Guerras. Pero tocó el violín, que será unos 15 minutos, y empezó a dar su testimonio, que también no es la manera correcta de evangelizar. Empezó, no, pues que llegué a Las Vegas y que caí en drogadicción y que bla, 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 y que Jesucristo me salvó, y que cuando empezó a decir el nombre de Jesucristo, ¿qué creen que se empezó a parar la gente? No todos, los únicos que nos quedamos éramos los cristianos. O sea, qué evangelismo, ¿verdad? Se empezó a parar mucha gente. Mucha gente se empezó a parar y se empezaron a salir, porque no iban a eso. O sea, ellos iban con otra intención. Entonces, esa no es la manera. Y que no, que porque Yuri se convirtió y que ahora ya hasta se hizo predicadora y que Adal Ramones y empiezan y creen que de esa manera es como se debe de evangelizar. Erróneo. O sea, humanamente hablando decimos, qué buena estrategia. Usas a él y ya de repente se suelta la palabra y todo, pero es que así no nos mandó la Biblia. O sea, por el simple hecho de que así no nos mandó la Biblia, no tenemos por qué hacerlo de esa forma. Entonces, estas son formas populares, pero no son bíblicas. La número 3, beneficioso. Evangelismo beneficioso. ¿Cuál es ese evangelismo beneficioso? Nuestro Señor Jesús hizo, precisamente en Juan 6, vemos que Él nos quiso dar una enseñanza cuando Él empezó a multiplicar los panes y los peces. Él multiplica los panes y los peces y la gente lo seguía por todos lados. Hasta que en un momento, para darnos esa enseñanza que Él fue preparando de antemano, les dice a todos ellos, ustedes me siguen nada más porque les doy de comer. Hasta sus propios discípulos dijeron, palabra dura es esta la que el Señor nos dice, ¿verdad? Y ya posteriormente vamos viendo cómo en Juan 6:65, ahí vemos que se empieza a ir la gente. Juan 6:66, precisamente es Juan 6:66, donde la gente se va, se empieza a retirar y se quedaron nada más los 12. De tal manera que incluso a los 12 les dijo, ¿y ustedes se quieren ir también o qué? Ahí es donde viene esa frase, ¿verdad? Que dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Pero ¿qué sucede? Hay mucha gente que no ha entendido esa parte y muchos piensan que invitando a la gente a que van a parar de sufrir, o regalándoles cosas a la gente, buscando los beneficios humanos para que la gente se acerque al Evangelio, que estas cajitas, ¿verdad? No voy a decir nombre porque ahí sí es un ministerio que respeto mucho, pero que pues, para mí realmente por eso nunca he llegado a usarlo, pero hacen ahí unos regalos en unas cajitas a los niños y esto, y yo lo he visto con mis propios ojos. O sea, se llenan los lugares. Cuando tú les dices que les vas a regalar algo, se llenan, o cuando les dices que los vas a curar de sus enfermedades, se llenan, y andan aventando las sillas de ruedas, pero ¿cuánta gente de ahí va a ser salva? O sea, nosotros por la fe podemos obtener milagros, pero la fe no se obtiene por los milagros. O sea, es al revés. Cuando tenemos fe es cuando se obtienen los verdaderos milagros que vienen de parte de Dios. Pero los milagros no producen fe. Eso ha sido una mentira. Y Jesús también nos dio varias enseñanzas.
Él sanó a 10 leprosos. ¿A cuántos? A 10. ¿Y cuántos regresaron? ¿Cuántos fueron salvos de esos 10? Uno solo. O sea, realmente eso de darle beneficios a la gente, eso ya debemos de entender que esa no es la manera de evangelizar. Mira, si tú te haces cristiano, tu familia va a ser feliz. Mira, si tú te haces cristiano, tú ya no te vas a divorciar. Mira, si tú te haces cristiano, no te va a faltar el dinero. Mira, si tú te haces... No, esa no es la forma bíblica. Esa no es la forma bíblica. Ok, aquí como recuento de lo que estamos viendo, dice, por los perdidos Pablo oraba por salvación. Por sí mismo, Pablo oraba, ¿por qué? Por denuedo, ¿verdad? Entonces, es a lo que vamos. Ahora sí, ¿qué es evangelizar con denuedo? En Marcos 8, 31 y 32a, si alguien me lo puede leer, por favor. Amén. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Ok, esto les decía ¿cómo? ¿Cómo dice pastor? Esto les decía claramente. Esto les decía claramente. Entonces, según este versículo, ¿cómo habló Jesús el evangelio? Claramente. Ahí está. Estamos viendo lo que es de nuevo, familia, acuérdense. Luego, Juan 16, 25. ¿Qué dice Juan 16, 25? Tic-toc, 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 tic-toc. No le apaguen el micrófono a los... Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Ok. El tiempo para hablar sutilmente de las cosas espirituales ha pasado. Jesucristo dijo que ahora debemos hablar de otra manera. ¿Cuál manera? Claramente. Otra vez, claramente. En primer lugar, predicar el evangelio con denuedo es predicar el evangelio ¿cómo? Claramente. Ahora, en Hechos, ¿qué dice ahí? 4:13. A ver, ¿qué dice Hechos 4:13, por favor? TikTok, TikTok. Entonces vino el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ok. ¿Qué es lo que sorprendió a los líderes judíos de la forma de hablar de Pedro y Juan? El denuedo. Bueno, pero aquí le vamos a poner confianza, porque es parte de lo que quiere decir. O sea, allí en otra de las traducciones, en la Biblia de las Américas, ahí en vez de denuedo, ahí dice confianza. Hay otra versión que en vez de denuedo dice fe. ¿Me explico? Entonces, allí lo que significaba que estaba él hablando con confianza. Los apóstoles eso es lo que hacían, hablaban con confianza, con fe. Ellos sabían que lo que hacían Dios les respaldaba, tenían esa confianza. Eso es parte del denuedo también. Hechos 4:29, ¿qué dice? Hechos 4:29 dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ok, nuevamente, espérense, no pongan de nuevo.
Nuevamente, eso quiere decir confianza. Ahí está. Denuedo igual a confianza. Así pónganle ahí en esa respuesta. ¿Qué es lo que ellos pidieron? Confianza, que quiere decir denuedo, y denuedo quiere decir confianza. Y continuamos con nuestros incisos. Aquí en Hechos 4:31, por favor. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Muy bien. Pero la primera pregunta es, ¿les concedió Dios lo que pidieron? Sí, esa es la respuesta. Otra vez, ¿qué deberíamos pedir nosotros? Denuedo, efectivamente, ahí pónganle la respuesta, denuedo. Ahora alguien léame Hechos 9:27, por favor. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Muy bien. ¿Qué es lo que convenció Bernabé de Saulo, que era un verdadero cristiano? Miren, aquí vamos a empezar con la palabra valerosa, pero también quiere decir lo mismo denuedo. Entonces, aquí en mi manual me dice denuedo, pero pónganle valentía. Ahí ya empiezan a poner valentía. Pero aquí en mi manual me dice denuedo, pero ahí ya pónganle valentía, por favor. Y luego está Hechos 13:46, 14:3, 18:26, 19:8, 26:26, pero esos ya no los vamos a leer. Aquí sigue hablando de la palabra denuedo. Dice, ¿cómo predicaron a Cristo Pablo y sus amigos a donde quiera que iban? Nada más como están esas notas ahí, para que ustedes tengan la confirmación de que en todas esas citas todo se estaba llevando a cabo con denuedo. Ahí pónganle denuedo. Sí, ahí va denuedo. Luego, en segundo lugar, predicar el evangelio con denuedo significa predicar con valentía. Luego aquí vamos a ver otra parte del denuedo. Dice, predicar el evangelio con denuedo no es una manera de predicar el evangelio, es la manera de hacerlo. ¿Ok? O sea, no hay otra forma. O sea, se tiene que predicar con denuedo. Y aquí va a ir el último significado de denuedo. En 2 Corintios 2:17, ¿qué es lo que Pablo evitaba? Léanme 2 Corintios 2:17, por favor. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ok. Ahí entonces la respuesta va a ser, ¿qué es lo que Pablo evitaba? El engaño. Entonces, ¿qué contestaríamos en nuestra siguiente pregunta? Dice, entonces, ¿cómo debemos evangelizar? Número 1. Claramente. Ahí está, ahí está, con claridad. Claramente. Sí, con claridad. Número 2. Denuedo y confianza. Con confianza. Eso en lugar de denuedo, ¿verdad? Sí. O sea, todo esto quiere decir denuedo. Y con valentía. Sí, o sea, recuerden que todo, o sea, estas 4 descripciones que vamos a poner son los significados de lo que es denuedo. Entonces, con confianza, no sean confianzudos, pero sí que prediquen con confianza. Luego, número 3. Con valentía. Y número 4. Con sinceridad. Sin engaño. Sí, pero la palabra que vimos es sin engaño. Que bueno, sí es lo mismo, ¿verdad? Con sinceridad o sin falsedad, pero escogimos esa palabra. Sin engaño. Entonces ahí está lo que quiere decir denuedo. Quiere decir que cuando nosotros evangelicemos, lo tenemos que hacer claramente. O sea, tenemos que
no ser religiosos hasta para querer evangelizar. Porque hay gente que desde el momento en que tú llegas a querer evangelizar a alguien de una manera religiosa, ya luego repele eso a la gente. Por eso, los que se supone estadísticamente a quien más difícil le cuesta trabajo evangelizar es a un pastor. Porque normalmente el pastor ya estamos llenos de puras palabras religiosas, por así decirlo. Aparte de que cuando las personas saben que eres pastor, luego hay algo que la carne hace que se cierre el corazón. ¿Por qué? Porque luego se quieren proteger. Dicen, no, pues este es pastor, ahorita luego me va a querer lavar el coco como le lava el coco allá a todos sus congregantes, no, ya me va, y luego como que empiezan a querer cerrar el corazón. Por eso, la mejor estrategia, incluso bíblicamente hablando, es que sean las ovejas las que se reproduzcan entre ovejas. ¿Me explico? Pero ¿qué sucede? Eso no nos exenta de predicar en pastores. O sea, eso no nos exenta, porque sí lo que sí es bien importante es que las estrategias las llevemos a cabo de la misma manera que en la Biblia. La Biblia siempre pone analogías bélicas también, los generales de Dios, ¿no? Entonces se supone que un pastor es el general de la iglesia. Normalmente los generales no son los que van al frente de la batalla. Normalmente los generales, ¿qué es lo que hacen? Todas las estrategias, como ahorita el general de esta iglesia está dando las estrategias necesarias para que todos los soldados vayan al frente a derribar todas esas fortalezas que el enemigo ha levantado en estas regiones, y que el evangelio verdadero pueda llegar hasta lo más profundo del corazón de todos los guanajuatenses. ¿Me explico? Entonces, esas son las mejores estrategias, pero eso no quiere decir, simplemente se los digo por testimonio propio. Yo, lugares donde ando y todo eso, pues, me sale empezar a predicarle a la gente, empezarlos a evangelizar hasta los ministros, hasta quien sea. Yo busco la manera de empezarles a hablar del verdadero evangelio, hablarles de las verdades que la Biblia nos brinda, y eso es predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces, ahí está el denuedo. Entonces, recuerden, son dos oraciones que siempre debemos de hacer: orar por la salvación de los perdidos y por denuedo para todos nosotros que somos los soldados de Cristo para ir a la batalla. ¿Por qué? Porque si nosotros como soldados de Cristo no tenemos denuedo, no se va a poder llevar a cabo nada de lo que aquí se nos está enseñando. ¿Ok? Y vamos a los consejos prácticos para evangelizar. Uno, ¿qué dice allí? Memorice el bosquejo para presentar el evangelio y sus demandas. O sea, todo lo que estamos aquí aprendiendo, familia, es importantísimo que nos lo memoricemos. Por eso es que se les dio su manual a cada quien, para que ese manual sea algo que periódicamente lo estén repasando. O sea, al estar repasando periódicamente ese manual, va a hacer que tengan presente lo que ahorita estamos teniendo todos nosotros presentes, ¿verdad? Porque ahorita, como estamos fresquecitos aprendiendo todo esto, yo creo que ahorita sin problemas podríamos abordar a la gente y todo eso y evangelizarla, sobre todo con lo que ahorita vamos a ver, con todas estas estrategias. Pero ¿qué sucede? Que esto no lo tenemos que estar memorizando, saber cuál es nuestro bosquejo. Miren, el éxito que han tenido los testigos de Jehová ha sido esa disciplina. Ha sido una disciplina que, con todo el respeto que me merecen, porque yo los respeto por el trabajo que hacen, por la diligencia con la que lo hacen. De hecho, cada que yo los evangelizo a los testigos de Jehová, les digo, miren, por esa persistencia que ustedes tienen toda mi atención. A ver, ¿qué es lo que me quieren decir? Y ya me empiezan y ya después, como les dije, vamos a hacer algunos discipulados especiales para evangelizar testigos de Jehová, mormones, musulmanes, judíos, porque a cada uno necesitamos saber, sobre todo con los testigos de Jehová. Eso es muy importante, porque aquí hay muchísimos. Pero ¿cuál ha sido el éxito? El que ellos se memorizan todo su sketch, ¿no? Como se dice en la farándula, su speech.
se memorizan el speech, se memorizan el bosquejo, y de esa manera llegan con personas que no conocen del Evangelio y los atrapan. Es más, hasta evangélicos nos han llegado, bueno, entre comillas evangélicos, ¿verdad? Gente que ya se congregaba en la iglesia y los atrapan, porque hacen su chamba y la hacen disciplinadamente. Entonces, nosotros como cristianos evangélicos tenemos el deber. ¿Por qué? Porque nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Si nuestro Señor nos dio ese privilegio, nosotros tenemos que ponerle investidura. ¿Y cómo nos vamos a poner esa investidura? Siendo diligentes en estar aprendiendo. O sea, si tú entras a un trabajo y te dicen, te tienes que aprender este manual para que puedas trabajar con nosotros, te lo aprendes, te desvelas, te quemas las pestañas y lo haces por dinero. Imagínate, esto es por almas. O sea, un alma vale mucho más que todos los millones de pesos que podamos encontrarnos en este mundo. Entonces, nosotros necesitamos entender esa parte, memorizar siempre el bosquejo. Aquí, como hemos visto, aquí el número es el inciso A, como lo vimos desde la semana antepasada, Dios, hombre, Dios, Cristo. O sea, Dios fue hecho hombre, ¿a través de quién? A través de Cristo. Esto es algo que nosotros tenemos que entender, que de esa manera tenemos que empezar a influenciar a la gente. ¿Por qué? Porque ahí es donde, en este primer ejemplo, es donde está el error principal de los testigos de Jehová y de muchas otras sectas más. Ellos no consideran a Jesucristo como Dios. Ellos lo consideran como hijo de Dios, nada más. Pero que es una criatura. O sea, ahora precisamente en el seminario de la historia de la iglesia antigua, también hemos estado viendo que esas sectas que ahorita hay, desde aquel entonces existían. Los arrianos, ellos eran los que pensaban de esa manera. Que sí, no, Jesús, claro que existió, pero Jesús no es Dios. Ya desde ahí ya la regaron, porque es el único que nos puede llevar al reino de los cielos. Solamente Jesucristo. Entonces, desde ahí tenemos que empezar. Entonces, como número 1, Dios, santo y justo. 2, hombre, pecador y perdido. Dios, su ira y su amor. Y 5, Cristo, Dios hombre, murió por nosotros. Aquí miren, cuando nosotros tenemos en cuenta estos 5 incisos, estas 5 verdades, más bien por así decirlas, nosotros vamos a poder tener esa esencia de lo que le vamos a poder proyectar a la gente. O sea, nada de que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, tú eres bueno, mira, no. ¿Cuál eres bueno? O sea, tenemos que hacerles entender, el único bueno es Dios. Cristo es Dios, se hizo hombre. Todos sabemos que murió en una cruz, ¿verdad? ¿A poco crees que murió en una cruz ahí nada más para que todos nos acordáramos de que alguien murió en una cruz? No, fue con un motivo específico, porque tú y yo estamos en condenación. Tú y yo necesitamos arrepentirnos. Entonces todas esas cosas son las que tenemos que tener siempre en mente para no errar y de repente querer entrar en un cierto romanticismo porque sentimos feo decirles que son pecadores y que no. A una persona, imagínense yo como doctor, yo no voy a poder ayudar a mi paciente si le echo mentiras. No, es que ¿qué va a sentir el pacientito de que yo le diga que tiene cáncer? ¿Qué va a sentir de que le diga que trae el azúcar bien alta? Y decirle que ya es diabético y que ahora tiene que dejar el refresquito y que ahora ya tiene que dejar el pastelito y ¡ay, pobrecito! No, mejor no le digo. No, mejor se la suavizo, ¿verdad? No serías un buen doctor. Lo mismo, si tú estás presentando el Evangelio, tú no vas a poderle hablar a la gente con ternura de algo que es terrorífico. El infierno es lo más terrorífico que puede existir en la vida de cualquier ser humano. Bueno, me equivoco, más bien, lo más terrorífico es la ira de Dios. Ya el infierno es secundario, ya el infierno es una añadidura de la ira de Dios. Pero lo más terrorífico que puede existir, y aquí estamos viendo precisamente, tenemos que entender que Dios es una moneda que tiene 2 caras. En una cara encontramos que Dios es amor, pero la otra cara
sabemos que es fuego consumidor, la ira de Dios. ¿Me explico? Entonces, eso tenemos que tener siempre en cuenta cuando vamos a estar evangelizando. Y B, arrepentimiento y fe. Salvación o condenación. O sea, allí, sin arrepentimiento y fe, no puede haber salvación, sino solamente condenación. 1. Reconozca y abandone sus pecados. 2. Confíe completa y exclusivamente en Cristo como único Señor y Salvador, que murió por usted y resucitó para reinar. O sea, aquí recuerden, este tipo de cosas siempre tenemos que grabárnoslo. O sea, tener en cuenta eso. Sin esto no podemos nosotros evangelizar correctamente. Vamos al número 2. Memorice algunos versículos. Eso es importantísimo. O sea, necesitamos memorizar algunos versículos. Ahorita aquí está un ejemplo de varios versículos. Aquí, ahí va a quedar para que precisamente todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí, vamos a memorizar pues, todos estos versículos. ¿Por qué? Porque memorizándonos estos versículos no vamos a tener que estar sacando la Biblia, porque eso a veces llega también a causar como que cierto, ¿cómo se podría decir? Como que impone, exacto, así como que, o se sienten así ya atacados por alguna cuestión religiosa, qué sé yo. Es como un dogma, ¿me explico? Que se llega a mostrarlo como un tabú, más bien, esa sería la palabra. Entonces, es mejor que la memoricemos, porque incluso memorizando esas citas, eso nos da autoridad. La gente dice, no me está hablando nada más de tonterías, ¿me explico? Él sabe, o sea, es como una vez ahí, ahora que estaba lo de los debates de las campañas presidenciales, no sé si vieron ahí una candidata ahí que fue muy famosa, que de repente se topó con una científica y se supone que esta persona, ella también decía que era ingeniera y que también sabía de ciencia y no sé qué tanto, se topa con una verdadera científica y no, hombre, la hizo polvito por el hecho de que esta persona empezó a sacar muchos datos científicos, números y cosas, matemáticas, un chorro de esas cosas que yo ni sé, pero ¿qué hizo? Por el conocimiento que esta mujer tenía, la aplacó. Yo la verdad no sé si realmente haya tenido mucho conocimiento esa científica o ingeniera, pero eso sí tenía más conocimiento que la otra, y más que yo. Entonces yo me quedé apantallado. ¿Me explico? Entonces así es la cosa. Cuando nosotros tenemos citas bíblicas y las empezamos a decir con esa gente con denuedo, o sea, con confianza, con valentía, ¿verdad? Sin engaño, sino con la honestidad que la palabra de Dios nos da, ¿qué va a suceder? Que vamos a causar un buen impacto. Entonces ahí está la lista de estas citas, que es Dios es santo, está en Isaías 6:3, Dios es justo, Génesis 18:25, el hombre es pecador, Romanos 3:10, el hombre está perdido, Romanos 3:23, Dios siente ira contra el pecado, Romanos 1:18, Dios siente amor por el perdido, Primera de Juan 4:8, Jesucristo es Dios hombre, Primera de Juan 5:20, Jesucristo murió y resucitó por nuestros pecados, Romanos 5:8-10. Estas son algunas de muchas que nos podemos aprender. Una muy buena para evangelizar, si la dices completa, es Juan 3:16 hasta el 19, si la dices completa. Porque si dices nada más Juan 3:16, te quedaste a medias de la evangelización. ¿Me explico? Entonces, y hay muchas otras citas más. Apocalipsis 3:20 no, esa no es para evangelizar, por los que no lo sabían. O sea, eso de que Dios está a la puerta y llama, si alguno abre, y esa no es evangelística, aunque muchos erróneamente la han querido usar para evangelizar. Esa nos está hablando más bien a los que se están enfriando en la iglesia. O sea, le estaba hablando a la iglesia, una iglesia que estaba fría. Ese tipo de citas son para decírselas a hermanitos que a lo mejor se han alejado de la iglesia o cosas por el estilo, pero no para evangelizar. Esa no es una cita evangelística. Pero bueno, continuamos. Número 3. Memorice algunas ilustraciones.
Esas ilustraciones, miren, ya no me dio tiempo de hacer las ilustraciones para presentárselas ahí en PowerPoint, pero a final de cuentas son ilustraciones como aquí, hagan de cuenta, Dios es santo. Hay una ilustración del agua y el aceite, en donde no se puede combinar la condenación con la santidad. O sea, es como el agua y el aceite. Es una ilustración que ahorita a todos se nos vino a la mente, entonces no la necesitamos tener ahí en pantalla. Son ilustraciones que debemos de memorizar, de tenerlas aquí en cuenta para darles la analogía en el momento en que los estemos evangelizando. Dios es justo, el sello de tinta y goma, ¿verdad? O sea, se nos viene aquí a la cabeza el Señor. Él es una persona justa. Él es una persona que no anda a medias tintas. No es una persona que de repente dice sí, de repente dice no. Él es justo. Él sella sus pactos con sangre. Lo selló el pacto más tremendo con su sangre en la cruz del Calvario. Que nos vienen ilustraciones a tu mente, ¿verdad? El hombre es pecador. Ahí viene una ilustración del cáncer espiritual, ¿verdad? Muchas veces tú llegas a platicar con una persona y le dices, mira, es que el pecado es como un cáncer que te está pudriendo, te va a llevar al infierno, te va a llevar al lago de fuego. Ahorita eres enemigo de Dios. Ahorita tú simplemente la única relación que tú pudieras tener con Dios es de condenación. Él no te puede ver ni en pintura. ¿Por qué? Porque tú no estás con Él a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. Tú no has recibido esa bendición de nuestro... Ya se me acabó la piel. Cambia las pilas. Gracias. Entonces, son las ilustraciones que aquí vamos viendo. El hombre está perdido. Una ilustración de tiro al blanco de la persona buena. O sea, aquí es más una cosa que tú puedes hablar con la gente. La palabra, ¿alguien sabe lo que quiere decir la palabra pecado? Sí, errar en el blanco. Errar en el blanco. Entonces tú miras, ¿sabes qué? Es como si tú estás y el tiro el blanco y todo eso, y vas a errar, y por errar le das a otra persona en vez de darle al blanco que no va a causar ningún problema, pero erraste en el blanco y ya hiciste una tontería. Bueno, ese es el pecado. Estás errando en el blanco y necesitas ser bueno, necesitas ser una persona que se arrepienta. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento quiere decir que cambio de sentido. Te vas hacia el otro lugar, hacia donde tú estabas yendo. Entonces son ilustraciones que uno va a estar memorizando, trayéndolas aquí en la mente. Dios siente ira contra el pecador, el juez y el justo. Me voy a seguir así de filo. A fin que no estoy hablando con niños, todos pueden saber que estas ilustraciones es cosa de que nos las vayamos grabando. Dios siente amor por el perdido, la ilustración del Padre amoroso. Jesucristo es Dios hombre, ilustración la sangre opositiva. Jesucristo murió y resucitó por nuestros pecados, ilustración el intercambio del libro. Y arrepentimiento, ilustración media vuelta, lo que ahorita les decía, cambias de sentido. Fe, ilustración una mano extendida, ¿verdad? Dios está extendiendo su mano siempre para rescatarte. Eso es una ilustración de lo que es la fe. Ok, vamos a continuar. ¿Alguien tiene el micrófono de allá? Sí, usted. A ver, no, es que ya lo cambiamos, ya lo pusimos pilas al otro. A ver, ¿qué dice el número 4, Ivonne, por favor? Escriba su testimonio personal. Es irrefutable, vívido y veraz. Este consta de forma de tres partes. Ok, hasta ahí. Su vida antes de conocer a Cristo con un tema unificador. ¿Por qué? Porque como les he dicho, muchas veces tu testimonio, si no lo sabes adecuar de la manera que lo estamos viendo ahorita, pues no va a ser. Hagan de cuenta,
¿Cuántos de aquí fueron alcohólicos? Levanten la mano sin pena, al fin que Dios ya nos rescató. Fíjense, ninguno. Y sin embargo, yo fui alcohólico. Imagínense, yo me pongo a dar mi testimonio. No, es que yo era bien borracho, y era bien peleonero, y fíjate que Dios me rescató, y salí del alcoholismo, y qué, tú vas a decir, ay, tú sí lo necesitabas. Y así me pasó. O sea, cuando yo empecé en el cristianismo, a mí no me enseñaron la manera correcta de evangelizar. A mí me enseñaron a estar dando testimonios locos, ¿verdad? Como les decía ahorita yo, esa vez Olga Brisky empezó a dar un testimonio que ni yo llegué a esas cosas, ¿no? Si a mí ella me hubiera querido evangelizar con su testimonio cuando yo no era cristiano, yo le hubiera dicho, ay, Olguita, pues tú sí lo necesitabas. O sea, yo nunca necesité de drogarme, nunca me prostituí, nunca he ido a Las Vegas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos entender de qué manera vamos a unificar nuestro testimonio con un testimonio general que cualquier persona pueda pasar. O sea, todos tienen algún pecado. O sea, les voy a decir, mira, yo a lo mejor no te voy a hablar de mi pecado de una manera específica. ¿Por qué? Porque todos tenemos pecados diferentes. Algunos iguales, pero algunos diferentes. Pero lo que sí, yo concienticé que yo estaba separado de Dios. O sea, yo me di cuenta, por medio de mi pecado, como tú te podrías dar cuenta del tuyo, que no tienes una buena relación con Dios. Es más, dime cada cuándo lees la Biblia. No, pues, bueno, pues te voy a dar mi testimonio. Cuando yo empecé a leer la Biblia, empecé a ver las cosas de una manera bien diferente. Cuando yo empecé a leer la Biblia, dejé varios de los pecados en los que yo andaba y me di cuenta de que por algo Cristo murió en esa cruz por mí. Y hubo un cambio en mi vida. Hubo un antes y un después, como puede haber ese antes y después en tu vida. ¿Me explico? Entonces, inciso B, ¿cómo conoció a Cristo? Presentando el Evangelio. Mira, yo conocí a Cristo, yo en alguna ocasión fui a un seminario católico. Fíjate lo que son las cosas, como a mí, yo tenía ahí varias situaciones en mi casa donde no nos salían bien las cosas, de repente por ahí nos andaban espantando algunos espíritus chocarreros y habían cosas, pues yo andaba buscando algo para que ya no tuviera esa incomodidad. Y un día me invitaron en la misa donde yo iba, me invitaron a que fue, pero lo importante no es la religión en donde yo estaba, sino que fue cuando me empecé a exponer a la lectura de la Sagrada Escritura. Y eso cambió mi panorama completamente. Inciso C, su vida ahora que conoce a Cristo. Un ejemplo del tema unificador. Hay que creer, mira. Ahora que yo estoy en los caminos del Señor, fíjate que me da mucho gusto que ahora he podido ayudar a otras personas. No solamente a personas de mi familia, sino que ahora yo, a través del Evangelio, de lo que yo he conocido, he llegado a ir a asilos. Y fíjate que ahí en los asilos hubieron viejitas a las que yo les prediqué del Evangelio, recibieron al Señor, lloraron conmigo, oramos por ellas. Y de repente una de ellas, a la semana después falleció, pero tenía yo la tranquilidad, la felicidad de que esa viejecita está con el Señor, está en el reino de los cielos. Y fíjate que ahora yo en esta condición en la que me encuentro en Cristo, ¿qué crees? Que tenemos unos seminarios bien padres donde nos reunimos a leer la Biblia, tenemos una hermandad bien bonita, siempre todos estamos procurando ver los unos por los otros, oramos por nuestras necesidades, oramos por esto, ¿no? Entonces todo eso son testimonios que van unificando a la gente, ¿no? A la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que entender esas partes y, como dice aquí, escribe su testimonio personal, irrefutable, vívido y veraz. Y consta de esas partes. ¿Por qué? Porque es como cuando platicas de una película. O sea, cuando tú ya conoces muy bien la película de la que estás platicando, eso va a hacer que la gente le cause cierto interés, ¿verdad? Por ir. Así lo atrapas y va y conoce la película. 5.
Aprenda a conectar la situación cotidiana con alguno de los temas del Evangelio. A. Puede usar nombres bíblicos. B. Preguntar si va a la iglesia. C. Puede preguntar si cree en Dios. D. Puede preguntar si se considera una buena persona. E. Puede usar una forma creativa. F. Puede simplemente pedir permiso. O sea, miren, siempre uno debe de estar buscando cualquier cosa que estamos viendo, estos incisos, pero cualquiera, hagan de cuenta, primero que dice, puede usar nombres bíblicos. A veces tú cuando conoces a alguien, le preguntas, oye, ¿cómo te llamas? Pues casi la mayoría de los nombres que la gente te da, pues es un nombre bíblico. No, pues me llamo Juan. Ah, fíjate, Juan, hay muchos Juanes en México. ¿Sabes por qué hay tantos Juanes? Porque en la Biblia también hay muchos Juanes. Y fíjate que todos los Juanes que tú te encuentras en la Biblia fueron personajes bien importantes. O sea, encontramos a Juan el Bautista. No sé si tú has oído de Juan el Bautista. Fíjate, Juan el Bautista, precisamente por eso le llamaba Bautista, porque él bautizaba en las aguas. Y es más, a Jesús lo bautizó a los 30 años de edad. Fíjate, luego ya ves cómo andan bautizando a los niños, ¿verdad? Pero en realidad fue a los 30 años cuando a Jesús lo bautizaron. Luego está el apóstol Juan. Fíjate, el apóstol Juan, él escribió su evangelio en donde encontramos Juan 3:16, en donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A ti no te gustaría creer realmente? No, sí, yo sí creo en Jesucristo. Ah, sí, bueno, ¿lees la Biblia? No, pues me la leen, ¿verdad? Cuando voy a misa. Ah, no es lo mismo el que te la lean 1, 2, 3 pedacitos a que tú la pongas a escudriñar. Y así, de cualquier punto de estos, nosotros necesitamos aprender a empezar a sacar plática para llevarlos a los pies de Cristo. Que te subes a un taxi o Uber y luego empezar, es común que saques plática con los choferes, ¿verdad? Que te llevan en el taxi. Eso es bien común. Entonces, ¿qué sucede? Cualquier plática te puede llevar a eso. O sea, oye, ¿has visto cómo están ahora los climas de tremendos? No, sí, es que fíjate que empecé a leer la Biblia. No sé si tú leas la Biblia, pero ¿qué crees? Que ahí habla de todo lo que va a pasar en el fin de todos los tiempos. Ahí hay un libro que se llama el Apocalipsis, y hay un libro también en el Antiguo Testamento que lo escribió un profeta llamado Daniel. ¿Y qué crees? Que habla de situaciones que están aconteciendo ahorita y empiezas a despertar el interés de las personas. Y yo les voy a decir algo, y creo que se los dije desde la semana antepasada. Una de las mejores maneras para que tú lleves a las personas a los pies de Cristo es hacerles atractiva la palabra de Dios. Eso es lo principal. Porque el que tú los lleves con una oración de fe en esos momentos, no, o sea, necesitas inyectarles, venderles esa idea, que es la mejor idea que cualquier ser humano puede tener, de leer la Biblia. Esa es la mejor manera de evangelizar. Tú, si te subiste a un Uber y vas aquí en esta ciudad, que pues tardan 5 o 10 minutos en llevarte al lugar a donde vas, luego llévalos a esa necesidad de que lean la Biblia, y siempre traigan sus folletos para en el lugar en donde estés. Miren, ustedes ahorita vayan ahí, abran mi carro y ya van a ver cómo siempre tengo lleno de folletos ahí, ¿cómo le llaman? La consolita, ¿no? Ahí donde está. Siempre está lleno de folletos. Que llego en un semáforo y alguien llega a lavar le doy una monedita con el folletito. Que veo ahí está el folletito. O sea, siempre buscar la manera de tener las herramientas necesarias para que esas personas conozcan del Evangelio. Podemos usar formas creativas, como lo dice aquí. Podemos preguntarles a las personas. Una buena manera también de empezar: oye, ¿usted te consideras una buena persona? O sea, cuando tú le dices a alguien que es honesto esa pregunta, te va a decir: no, la verdad no. ¿Quién es buena persona, verdad? Ah, pues qué sabiduría tan buena tienes. Sí, la única buena persona que ha pisado este mundo se llama Jesucristo. Nosotros no somos buenas personas. Hay una hermana que en paz descanse nos platicaba que ella era una excelente evangelista,
Y ella, donde quiera que fuera, ya fuera, iba en el taxi, iba a cortarse el pelo, iba con el carnicero, con el lechero, donde fuera, les decía, oye, ¿sabías que hay 2 tipos de taxistas? O sea, que iba un taxi y le decía, ¿tú sabías que hay 2 tipos de taxistas? Ay, señora, no, pues no, sí, no sabía. ¿Sí? ¿Quieres saber cuáles son los 2 tipos de taxistas? Pues sí, dígame cuáles son. Los que se van a ir al cielo y los que se van a ir al infierno. Ay, sí, ¿verdad, señora? Pues sí, es cierto, pues sí. ¿Quieres saber quiénes son los que se van a ir al cielo y quiénes son los que se van a ir al infierno? Y así empezaba a evangelizar, muy buena estrategia que tenía. Esa hermana está en el cielo, era una hermosura esa mujer. Y así, donde quiera que llegaba, se ponía a evangelizar a la gente. Pero esa era una muy buena estrategia que ya tenía, ya se las pasé a ti. Antes yo así le hacía, cuando apenas yo empezaba a evangelizar, así le hacía. Llegaba yo con el peluquero, ¿y sabías que hay 2 tipos de estilistas? ¿Cuáles 2? Sí, el que se va al cielo y el que se va al infierno. Ya de ahí empezaba a ir ahí. Y el chiste es que, ¿qué? Entonces el chiste es que hay muchas formas. Aquí habla una forma creativa. Hay un ministerio que se llama Los Pasos del Maestro, se los recomiendo mucho, hay videos en YouTube, ya no muchos porque como también ya venden ahí sus, es que se dedicaron a hacer ellos mucho material para evangelismo, entonces pues se sostienen de vender todo ese material también, entonces por eso ya de repente dejaron de estar metiendo en sus páginas videos gratis, porque de eso se sostiene ese ministerio. Pero se los recomiendo, es un ministerio que se llama Los Pasos del Maestro, de hecho ahorita ahí en el manual ahí viene. Hay muchas formas creativas, hacen unos folletos que son como, porque son gringos ellos, y son $. Aparentemente tú lo dejas tirado en la calle, ¡ay, me encontré $! Y lo levantas y no, es un folleto evangelístico. Lo parece como si fuera $1. Hacen unas cartas así como de magia y son todo evangelista. Entonces hay muchas maneras que poco a poco sería bueno que nosotros vayamos haciéndonos del material necesario. 6. Diagnostica el nivel de conocimiento y de interés de la persona en el evangelio. Para evaluar el conocimiento, use preguntas tales como: ¿cree usted en Dios? Número 2. ¿Pertenece a alguna iglesia o creencia? Número 3. Si usted muere, ¿está seguro que irá al paraíso? Número 4. ¿Por qué cree que Dios le podría permitir entrar al paraíso? B. Para evaluar el interés, pregunte directamente a la persona si le gustaría escuchar o hablar de temas espirituales. Preste también atención al lenguaje no verbal. O sea, nosotros ver sus expresiones, ver cuando tú le estás hablando, es bien importante evaluar todo eso. Hay veces que es mejor ni perder el tiempo. Y ahorita lo vamos a ir viendo también eso. Voy a ir ya más rápido porque son 15 puntos y se nos está viniendo el tiempo encima. ¿No has cambiado las diapositivas? ¿Vale? ¿No habías cambiado la diapositiva? ¿Cuál? Esa no, perdón. Ahí acuérdense, díganme. Eso es lo que acabo ahorita de ver. ¿Vale? Pero al fin ustedes lo tienen en su manual. Ahí sí no hay pierde. Ahora sí vamos al 7. Use el lenguaje más entendible para la persona que le escucha. Evite términos teológicos que requieren mucha explicación. B. Evite ser vulgar o irreverente en su actitud, lenguaje y ejemplos. C. Cuando cite la escritura, no diga las referencias bíblicas, solo diga: Dios dice en la Biblia. La palabra de Dios nos enseña que, o las escrituras declaran, o frases similares. ¿Ok? Entonces eso es importante también. El que, es que mire, como dice Juan 3, dice, no, la palabra de Dios dice así. ¿Por qué? Porque eso, como les digo, mientras más nosotros nos queramos ver teológicos, así como religiosos, eso empieza a impedir. Una cosa es vernos preparados y otra cosa es vernos religiosos. ¿Me explico? Más, uno debe de usar el tono normal cuando predicas, o sea, cuando oras simplemente. Miren, desde ahí luego te das cuenta cuando alguien es bien religioso.
hasta en su manera de predicar, ¿verdad? Está contigo comiendo y habla de una manera, y ya se sube al púlpito y ya empiezan a hablar de una manera diferente. Cambian su forma de hablar, y hasta el tono, y, o sea, ya desde ahí dices, es un religioso, o sea, no está actuando de una manera natural. Ponen a orar, como una vez había un chiste por ahí que aparece luego en las redes sociales evangélicas, de que un niño de repente llega con su papá y le dice: Padre mío bendito, tú que eres grande y poderoso y bueno, te pido de la manera más atenta que ayudes a este náufrago que necesita una paleta de la tienda de la esquina, Padre. Dame un dinerito, por favor, hazme el favor de tus misericordias para poder ir y comprar esa paleta en la tienda de la esquina. Y le dice el Señor: ¿qué onda, hijo? ¿Por qué me estás hablando de esa manera? Es que yo veo que así es como le hablas al Padre que está en los cielos. Pues entonces yo pienso que así es como que hay que pedir las cosas, ¿verdad? Si yo te voy a pedir algo a ti, papá, pues le tengo que hacer como tú le haces con tu papá de allá del reino de los cielos. Es cierto, o sea, pues vamos a orar, si empezamos a hablar con la gente con rollos, no, es que mire, nosotros necesitamos entender, ¿verdad?, que en la profundidad de la palabra de Dios dice claramente, y empiezas a hablarle, va a decir, no, cierran luego su corazón, cierran sus oídos espirituales. Entonces nosotros necesitamos siempre usar palabras de centavo, como se dice coloquialmente. Hablar así como hablamos nosotros: oye, qué onda, mira, fíjate que la verdad, yo me gustaría platicar contigo de esta situación. Yo a lo mejor no lo había entendido de esa manera, pero es bien importante. Así como cuando nosotros advertimos de que alguien puede obtener cáncer por medio de ciertos alimentos, o si te expones mucho tiempo al sol te puede dar, pues yo también quiero prevenirte de algo todavía más importante que eso, mano. Fíjate que a mí en alguna ocasión me empezaron a hablar de esta situación y lo comprendí. Yo te pido que tú lo comprendas porque yo te aprecio. Yo no quisiera que tú el día de mañana dijiste: ¿por qué? Si él conoció de la Biblia, ¿por qué no me platicó alguna cosa, verdad? O sea, entonces siempre tratar de buscar esa forma. ¿Para qué? Para que sea entendible, como ahorita lo vimos. Hablar con denuedo es hablar claramente también. O sea, no hablar así con términos que la gente no entienda. Continuamos. 8. Administre la presentación del Evangelio de acuerdo con su diagnóstico y del tiempo disponible y las circunstancias. Si por ejemplo la persona ya tiene un concepto claro de que Dios es santo y justo, dé poca atención a ese punto y enfóquese en lo que la persona ignora. En el libro de los Hechos, por ejemplo, las presentaciones del Evangelio de Pedro y Pablo a los judíos son muy distintas a sus presentaciones a los gentiles, por lo que cada grupo ya sabía. ¿Sí estamos entendiendo, verdad? B. Si cuenta con muy poco tiempo o poca atención de la persona, mencione directamente los puntos de la presentación en orden secuencial y lógico, y las demandas del Evangelio con explicaciones muy cortas, sin versículos y sin ilustraciones. Si cuenta con algo más de tiempo, puede explicar un poco más y citar los versículos de la Escritura. Si tiene todo el tiempo, puede hacer toda la presentación con ilustraciones y responder las preguntas que pueda de la persona. ¿Ok? Bueno, aquí rápido les voy a decir, sobre todo a los pastores. Nosotros cuando nos plantamos cada domingo en los púlpitos, nuestro mensaje, por muy teológico que sea, porque en estos ministerios RPG, todos nuestros mensajes son teológicos. ¿Por qué? Porque nos metemos en la hermenéutica, en la exegética, hacemos todo lo necesario para que de una manera teológica la gente pueda llenarse de la palabra de Dios como debe de ser. Pero con todo y eso, nuestro mensaje siempre tiene que tener un contexto evangelístico, como lo que estamos platicando ahorita, pastor. O sea, por mucha carne que yo le esté dando a la gente, también necesito usar un poquito de lechita, tanto para la gente nueva que pueda llegar,
como para las mismas personas que a veces no tienen desarrollado tanto sus sentidos espirituales, ¿me explico? Por eso es importante sí hablar con palabras, con términos bíblicos, pero siempre explicarlos. Bueno, ¿y por qué les digo esto, pastores? Porque una de las mejores maneras también que nosotros vamos a tener de evangelizar es invitarnos a la iglesia. Es como muchas veces a la gente les digo, miren, si no te sientes todavía con el denuedo, si todavía no te sientes con la capacidad de poder evangelizar a alguien de la manera correcta, simplemente invítalo a la iglesia. Esa va a ser la mejor forma. ¿Por qué? Porque aquí sí les hablamos con manzanitas de todo lo que deben ellos de entender para que sean salvos. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Entonces, por eso es que nadie tiene excusa de no evangelizar. Porque por lo menos siempre en este lugar hemos tenido folletos, hemos tenido volantitos, lo que sea necesario para llegar con cualquier vecino, con cualquier compañero del trabajo, con tus familiares. Mira, aquí está este folletito, te quiero llevar a la iglesia. Ah, que vino un familiar de la Ciudad de México. Ay, qué bueno que viniste, fíjate, te voy a llevar mañana, es mi servicio en la iglesia, vas a ver qué bonito se pone. Mira, vamos a la iglesia, yo te invito. Es más, hazme ese favorzote. Si tú me aprecias, quiero que vayas a un lugar donde te voy a presentar a mis hermanitos que yo también quiero tanto. Les he hablado de ti. Vamos, vamos. Por favor, es más, si no te gusta, no regreses. Pero con una sola vez que me acompañes, me vas a hacer feliz. Y si tu familiar realmente te quiere, te va a acompañar. Y si tú realmente quieres a tu familiar, también lo vas a invitar. ¿Y qué va a suceder? Que aquí el pastor se tiene que encargar de darles esa palabra que a ellos les va a servir para poder ser salvos. ¿Ok? Entonces es parte de lo que nosotros también tenemos que entender. Número 9. Al evangelizar puerta por puerta, como lo hacen los testigos de Jehová, que como les digo, eso es lo único que no se les puede reprochar a esas personas, la manera que ellos tienen de trabajar en sus creencias. Salga vestido con modestia, en parejas de preferencia. Si va solo, evite entrar a las casas. B. Toque la puerta y cuando alguien abra, preséntese y su iglesia. Explique su interés en conocer a los vecinos y orar por sus necesidades. Si le dicen alguna necesidad, ore por eso de inmediato. C. Pregunte si la persona tiene tiempo e interés para escuchar su testimonio personal o una lectura bíblica. D. Use su testimonio para compartir el evangelio o partiendo de la lectura de alguna historia bíblica o parábola, presente las verdades del evangelio. ¿Ok? ¿Quedó entendido? Para aquí no pararnos ya en este inciso. Ok, número 10. ¿Qué dice ahí número 10? Alguien dígamelo por favor ahí con el micrófono. ¿Qué dice Giovanna? Concluya haciendo un llamado al arrepentimiento y la fe. Ok. Inciso A. Pregunta a la persona si algo le impide tomar la decisión de convertirse a Cristo. Inciso B. Si la persona es evasiva, insista un poco haciéndole conciencia del riesgo de no creer. Inciso C. Más que una profesión, busque gente interesada en seguir oyendo. A ver qué dice Romanos 10:17, por favor. Ahí rapidito. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ok. Entre más oigan el evangelio y sus implicaciones, más probabilidades de que su conversión sea auténtica. Miren, en Estados Unidos, que hacen estadísticas de todo, se dice estadísticamente que una persona para nacer de nuevo necesita ser expuesta por lo menos 9 veces al evangelio, al verdadero evangelio, porque luego hay veces que
van a decir, no, yo conozco hermanos que van a una iglesia y llevan años y no han nacido de nuevo, sí, porque hay lugares en donde la verdad no se predica la Biblia. Entonces, pues esto no, ahora sí que no aplica en esos lugares porque no se predica la Biblia. Pero un lugar en donde se predica la Biblia, se dice estadísticamente que después de 9 cultos a los que ya haya venido esa persona, si verdaderamente venía con un corazón dispuesto, esa persona nace de nuevo. Por eso la importancia de invitarlos a la iglesia. Es importantísimo de que, mira, acompáñame a la iglesia. Y es más, personas desde la primera vez que vienen a la iglesia se llegan a ¿cómo se dice eso? A ver, ayúdenme a predicar. A cautivar. Se llegan a cautivar. Por eso yo con los chavos de la alabanza les digo, miren, la alabanza no es lo más importante es la predicación. Sin embargo, la gente de afuera no lo sabe. La gente de afuera piensa que lo más importante es la alabanza porque es lo que más les gusta. Entonces les digo, si ustedes como alabanza no se ponen truchos, están ustedes impidiendo de que mucha gente pueda ser salva. Porque la mayoría de la gente que no ha nacido de nuevo y van a una iglesia, no van por la predicación, van por la alabanza. Sienten bien bonito, se escucha bien, cantan bien padre, se siente una paz, empiezan a ver, pero cuando ya se empiezan a exponer a la palabra de Dios, ya después van a decir, no, pues ya me digo, yo nací de nuevo con la palabra de Dios, no porque haya escuchado un canto bonito, ¿verdad? Entonces es importantísimo esa parte. Cuando tú ya traes a alguien aquí a la iglesia, fue la mejor manera que tuviste para evangelizar a esa persona. ¿Ok? Proseguimos. 11. Conozca los métodos evangelísticos disponibles, evalúelos y elija uno para dominarlo. Ahí les puse una lista. Les dije los pasos del maestro, es buenísimo. Ustedes busquen ahí en YouTube los pasos del maestro y les van a aparecer algunos videos. Es más, uno de ellos es un actor hollywoodense, no me acuerdo cómo se llama, pero es un ministerio de 2 personajes, uno que es un actor, ¿cómo se llama? Ándale, pero sí, uno de ellos se parece a Chuck Norris, pero ese no es el artista, el otro es el artista, que es el chinito güerillo, no me acuerdo cómo se llama eso. De hecho, él hacía películas hollywoodenses y luego ya se puso a hacer películas cristianas muy buenas también, por cierto. Pero ellos tienen ese ministerio donde hay mucho material y aquí hay una lista. Ve las buenas y malas noticias, el puente, el camino romano, evangelismo explosivo, las 4 leyes espirituales y hay otros muchos que podemos estar estudiando para tenerlos como material evangelístico. ¿Ok? Recuerden que el evangelismo es para todos los que se llamen cristianos, O sea, el primer ministerio que se nos da cuando somos cristianos, dice la palabra, que es el ministerio de la reconciliación. O sea, que reconciliemos al mundo con Dios. Ese es el primer ministerio que se nos da. O sea, todos tenemos que evangelizar. Sin embargo, hay ministerio evangelístico también. O sea, y ojalá que aquí hubiera varios evangelistas, porque si hay varios evangelistas, con todo este material que estamos dando, se van a empezar a llenar de todas las herramientas necesarias para evangelizar ya de una manera ya multitudinaria. O sea, no solamente como lo estamos manejando aquí, de una forma cristiana común, sino ya de una forma más fuerte, ¿me explico? Entonces, ojalá que aquí tengamos a varios evangelistas. Ya, vamos al 12. Evite perder tiempo con gente polémica y con sectarios activistas. Aquí pongan mucha atención con lo que les estoy diciendo, porque hay veces que nosotros, por nuestro afán de estar queriendo evangelizar a todo el mundo, por eso les digo, tenemos que tener talleres especiales. Si yo me topo, es más, si yo me llego a topar hasta con un católico de esos que son pero bien fervientes, necesito tener preparación, porque si él tiene más preparación que yo, lo puedo confundir y él también me puede llegar a confundir. Entonces, por eso tenemos que estar bien preparados. Entonces, si tú te llegas a topar con alguien que empieza con cierta polémica, que tú no puedes responderle ni nada por el estilo, mejor evítalo, porque nada más te va a hacer perder el tiempo. ¿Me explico?
Yo he tenido la oportunidad de evangelizar a sacerdotes católicos y le doy gloria a Dios porque casi siempre entra uno en debate, porque ya imagínense, ellos no van a dejarse así, ay, a ver, dime, no. Desgraciadamente ahí sí hay quien no, y jamás he perdido un debate. Gloria a Dios por ello, pero también que yo sepa, jamás he ganado un alma de esas personas, por lo mismo, ¿verdad? Que luego en la polémica y todo eso es bien difícil. Pero miren lo que dicen estos incisos. Inciso A, hay personas que no tienen interés en conocer de Cristo, pero sí en hacerle perder su tiempo y hacerle enojar. Tan pronto los detecte, confróntelos respetuosamente, y si no tienen interés, evítelos y despídase. B. Algunos miembros de sectas como los Testigos de Jehová pueden tratar de aprovechar la ocasión para intentar convencerle a usted de sus creencias. Sea claro y directo con ellos. Gracias por su interés, pero estoy absolutamente convencido de lo que la Biblia me enseña que es la única verdad. No tengo ahora tiempo para prestar atención a otras creencias, solo para compartir las buenas noticias del Señor Jesús. Si usted quiere escucharlas, será un gusto conversar de ellas, pero si usted no quiere, le agradezco su atención y deseo que tenga un buen día. Con permiso. ¿Ok? Entonces aquí hay ejemplos, todo para cuando lleguemos a tener ese tipo de cuestionamientos. 13. ¿Qué hacer si le hacen preguntas? A. Si la pregunta es fácil de responder, respóndala brevemente y vuelva a la presentación del Evangelio. B. Si la pregunta es compleja, pospóngala para el final. Si al final la persona recuerda la pregunta e insiste en una respuesta y usted la sabe, responda. Si no la sabe, admítalo y comprométase a volver con la respuesta. Luego consulte a su pastor y regrese con la persona en otra ocasión con la respuesta. ¿Ok? Entonces, eso también es bien importante. Nunca debemos de evangelizar sintiéndonos los sabios, los que todo conocemos, porque eso es lo peor. Es más, ese es uno de los problemas de los testigos de Jehová, que como si estudian mucho, entonces se sienten que ya lo saben de todo. Fíjense, les voy a dar así un adelanto de lo que en algún momento les voy a enseñar para evangelizar a un testigo de Jehová. A un testigo de Jehová lo vas a evangelizar no queriéndole tú enseñar algo, sino más bien preguntándole cosas que tú sabes que no te las va a poder contestar bien, sobre todo bíblicas. Y hay una serie, en ese taller que se va a dar, hay una serie de citas que no sé si se les olvidó quitárselas de su Biblia, porque es la única Biblia que está manipulada, la del Nuevo Mundo. Y hay citas en donde en su propia Biblia dice que Jesucristo es Dios. Hay citas en su propia Biblia que confrontan completamente su doctrina de ellos. Entonces, lo mejor para poderlos evangelizar a ellos no va a ser queriéndoles enseñar, sino tú aparentemente queriendo aprender de ellos, pero con citas bíblicas. Esa es una excelente estrategia. Oiga, ¿y qué dice? Igual con los judíos. Igual con un judío. O sea, un judío, imagínate, ¿cuándo le vas a enseñar a un judío de la Torá? Entonces, por orgullo, ellos no van a quererte escuchar que les... Oiga, pero a ver, ¿qué dice Isaías 65? Ahí habla claramente de lo que iba a suceder con Jesucristo. Ahí está dando la descripción de lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo 750 años después de que eso fue escrito. Y solito los haces caer, ¿me explico? Entonces hay estrategias. Entonces cuando nosotros no sabemos, mejor, no, mire, esto sí no se lo voy a poder responder ahorita, pero o como aquí lo dice, mire, después lo contestamos, pero mire, y otra vez regresar tú a lo que tú les quieres, lo que tú sí sabes y lo que les quieres enseñar. ¿Ok? Vamos al 14. Dice 14, evangelice a los que visitan a la iglesia. Familia, esto es bien importante y esto sí es algo que ustedes deben de entender claramente. Las personas que visitan nuestra iglesia son el campo misionero más fácil de aprovechar y la mayoría de veces el más desperdiciado. Propóngase acercarse con la persona antes que se retire para saludarla, conocerla brevemente y agradecerle su visita, pero sobre todo para pedirle permiso para hacerle unas preguntas.
las de diagnóstico, e identificar si amerita que se le presente el Evangelio. Si este es el caso, pregunte a la persona si tiene tiempo y ganas de quedarse 30 minutos más para escuchar el mensaje, o si le puede dar una cita para presentárselo en otra ocasión. Quizás quiera usted invitarle a cenar y así asegurar la oportunidad de presentarle el Evangelio. Léanme Lucas 16:9, por favor, ¿qué dice? Adelante. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Amén. Muy bien. ¿Era tuyo, Ok. Miren. A ver, pongan atención, familia. ¿Cuántas veces no ha llegado gente nueva a la iglesia? Y ya cuando menos nos damos cuenta, ya no están, se fueron. O sea, es un error garrafal. Nosotros como pastores es difícil que los abordemos porque pues andamos ocupados. O sea, estamos terminando de predicar, estamos acá y esto. Entonces, en ese aspecto necesita haber una buena organización. Porque ahora sí que, como dicen coloquialmente en mi rancho, ¿verdad?, llegaron de pechito. O sea, ellos solitos vinieron aquí a la iglesia, para que los dejemos ir sin que los evangelicemos. Aquí han llegado a venir un chorro de gente que ya no la hemos vuelto a ver. ¿Por qué? Porque no tuvimos esa delicadeza, esa diligencia de luego ir a abordarlos. O sea, eso es importantísimo. O sea, que tú estás viendo que, ¿por qué? Porque esa gente, como no conoce a nadie y todo eso, en cuanto termina ya el culto, son los primeritos que luego quieren agarrar camino. Pero debemos de estar observando. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí somos evangelistas, como ahorita lo acabamos de decir. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Y si alguien ya solito, es como, ¿quién ha trabajado en agencias de carros? Vendiendo carros. De alguien que ni me está poniendo atención seguramente. A ver, mi esposita trabajó en agencias, también Billy, pero también como que anda distraída. Pero no estuviste en ventas, ¿verdad? Bueno, yo me acuerdo que luego a mi esposa le gustaba mucho estar en las guardias, porque solitas los clientes llegaban. O sea, o a lo mejor me confundí, ¿verdad? Pero bueno, en todas las empresas llegan a ver lugares en donde tienen exhibidores a las ventas. Y de repente hay gente que llega, tú ya no tienes que estarlos yendo a buscar, no tienes que estar hablando, no tienes que estar yendo a visitar aquí, visitar allá. Tú estás en un lugar donde solitos van llegando los clientes. Cuando tú ves que llega un cliente a una agencia de carros, él ya es muchísimo más fácil que le puedas vender un carro que el agarrar e irte a buscarlo a otro lugar. ¿Verdad que sí? Ya me acordé. Entonces, bien. Entonces, ¿qué sucede? Que eso es precisamente lo que llega a suceder a veces en la iglesia. O sea, llega alguien, ya desde el momento en que llegó, ya no necesitas convencerlo de que es necesario que se acerque a una iglesia, de que esto, ¿y qué pasa? Que por andar en nuestros rollos, ya cuando vimos, ya se fue. Entonces eso es lo que estamos viendo ahorita. Es importantísimo, familia. Y si es necesario, pastores, a lo mejor hacer una estrategia, dejar personas encargadas precisamente de eso. Además, en algunas iglesias se le llama el ministerio de la consolidación. Y que haya personas. Es más, Lolita, tú estás encargada de eso, ¿no? No estabas tú encargada de la gente nueva. Bueno, pues hay que checar eso para dejar gente que incluso esté encargada de eso. Pero no debe de ser solamente una, porque a lo mejor esa persona también se pudo haber descuidado por alguna razón. Cualquiera cualquiera tenemos la obligación de ir así como saludarnos. Hola, qué bueno que vino. Oiga, ¿y quién lo invitó? No, pues es que vi el letrero aquí. Qué bueno, mire, no pudo haber llegado a mejor lugar.
mire aquí, la verdad, somos hermanos en Cristo y me presento, lo que se le ofrezca, si le gustó la prédica, le gustó el mensaje, no sé. Luego que la gente vea ese calor, esa familiaridad que debe de haber en las iglesias, ¿ok? Entonces es algo bien importante. Y ya por último, número 15, manténganse en oración y sea sensible a la guía del Espíritu Santo. O sea, es elemental. Inciso a fin de cuentas, evangelizar es una lucha espiritual. Satanás hará lo posible para impedir que la persona oiga la palabra o que se distraiga. Vean lo que dice Lucas 8:12, por favor, Giovanna. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de sus corazones la palabra para que no crean y se salven. Ok, sabemos que el diablo anda como león rugiente y él siempre va a estar buscando la manera de impedir que la gente conozca del Evangelio. Siempre, por eso tenemos que orar, por eso tenemos que pedirle al Señor, por favor, ayúdame a tener de nuevo y poderle hablar a mi familiar sobre la palabra de Dios y que nada me distraiga. Muéstrame realmente qué palabras tengo que usar para que mi familiar, mi primo, mi cuñado, mi hermana, mi hermano puedan conocer, así como yo conocí del Evangelio. Yo te pido, ve tocando el corazón de esa persona y dame a mí la valentía para poderle presentar el Evangelio, que no me importe la pena, la vergüenza, qué sé yo. ¿Por qué? Porque sé que tarde que temprano yo voy a entregar cuentas por todas aquellas personas a las que yo no le hablé del Evangelio. Dice la Biblia que la sangre de todas esas personas va a caer sobre nuestra cabeza, porque tuvimos la oportunidad de hacer lo bueno y no lo hicimos. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que orar mucho siempre antes de que vamos a evangelizar a una persona, que nos den de nuevo todo eso. ¿Por qué? Porque el diablo siempre va a estar buscando la forma de hacer algo. Híjole que se enfermó, híjole que se le ponchó la llanta, híjole que qué sé yo, ¿verdad? Tantas cosas. Todo eso dices, pues ya, quiere decir que el diablo anda haciendo lo necesario. Pero nosotros, si nosotros verdaderamente tenemos la pasión por las almas, vamos a pedirle a Dios, le vamos a rogar y Dios va a respaldar nuestra oración para poder evangelizar a quien sea. Dice, por eso usted debe de orar antes, durante y después de evangelizar. Cuando salga en pareja a compartir el Evangelio, mientras uno habla, el otro debe estar orando en su mente con sus ojos abiertos para que Dios abra el entendimiento de la persona y mantenga al diablo en silencio. B. Si hay interrupciones mientras su compañero comparte el Evangelio a alguien y usted puede hacer algo al respecto,